Buen día, mi nombre es Martín Viso, soy médico cardiólogo del Hospital Centenario de Rosario y docente adscripto de la Cátedra de Cardiología de la Facultad de Ciencias Médicas. El tema de la clase de hoy es electrocardiograma en las arritmias y la intención de esta charla es poder transmitirle conceptos básicos y sencillos para poder hacer el diagnóstico en un paciente que se nos presenta con arritmias. Antes que nada, vamos a tratar de definir las arritmias genéricamente como trastornos del ritmo cardíaco producidos por una alteración en la producción y o en la conducción del impulso eléctrico del corazón. Antes de comenzar con cada arritmia en particular, recordemos que el ritmo normal del corazón lo denominamos ritmo sinusal, ya que se produce a partir del nodo sinusal a 60 a 100 latidos por minuto, con ciertas características eléctricas que lo definen. Presencia de onda P, que toda onda P sea seguida de un QRS, que el intervalo PR sea normal, recordemos entre 0,12 y 0,20 segundos, y que la onda P, por su eje, se manifieste eléctricamente positiva en la cara inferior del corazón, derivación 2, 3 y ABF, y negativa en ABR. Ahora sí, frente a un paciente con arritmias debemos intentar determinar qué tipo de arritmia presenta, qué repercusión hemodinámica genera esa arritmia, o sea, si genera repercusión hemodinámica o no, y nos referimos a repercusión hemodinámica como signos de bajo volumen minuto, ya sea obnubilación, síncope, hipotensión arterial, oliguria, o bien puede manifestarse también como angina de pecho. Si hay factores determinantes o desencadenantes que debemos corregir para esta arritmia y si el paciente tiene una cardiopatía de base conocida. Como dijimos antes, vamos a través de conceptos sencillos tratar de hacer algoritmos que nos permitan diagnosticar qué arritmia estamos viendo en el electrocardiograma. Vamos a separar los trastornos del ritmo cardíaco en ritmos de baja frecuencia, menos de 60 latidos por minuto, que vamos a denominar bradiarritmias o bradicardias, y ritmos de alta frecuencia, más de 100 latidos por minuto, que vamos a denominar taquiarritmias o taquicardias. Con respecto a las bradiarritmias, podemos decir que se producen por alteración en la formación del impulso, alteración del automatismo del nodo sinusal, como la bradicardia sinusal, el síndrome de braditaquicardia, el paro sinusal o los ritmos de escape, o bien por trastornos o bloqueos en la conducción del nodo auriculoventricular, ya sean bloqueos auriculoventriculares de distinto grado. Comencemos con las alteraciones del automatismo del nodo sinusal. La más fácil de diagnosticar es la bradicardia sinusal, que consiste en un ritmo sinusal a una frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto, en donde hay una onda P sinusal seguida de un QRS, y lo único que llama la atención es la baja frecuencia cardíaca. No suelen generar repercusión hemodinámica estas arritmias, salvo excepciones. Otra de las alteraciones del automatismo sinusal consiste en el síndrome de bradicardia-taquicardia. No es frecuente de ver, pero se fundamenta en la alternancia de episodios de bradicardia y taquicardia supraventriculares. En este ejemplo en pantalla podemos ver las dos cosas. Una bradicardia sinusal manifiesta por paro sinusal, seguida de una salva de taquicardia supraventricular que parece ser una fibrilación auricular. No siempre encontramos en una misma tira electrocardiográfica las dos cosas en un paciente, sino que lo que se suele ver es el paciente en bradicardia, ya sea con paros sinusales o bradicardias sinusales, y en otro momento con taquicardia, ya sea taquicardias paroxísticas supraventriculares o fibrilaciones auriculares. La mayor expresión de lesión del automatismo del nodo sinusal es el paro sinusal, que consiste en la interrupción de la descarga eléctrica del nodo sinusal. Esto puede suceder por 2, 3, 4 segundos
y la repercusión hemodinámica que tenga depende de esa duración. Se manifiesta eléctricamente por una pausa en el electrocardiograma con una línea isoeléctrica, una línea plana de base, sin ondas P ni QRS. Ahora, en presencia de bradicardias, ya sea bradicardia sinusal o parosinusales, puede suceder que la pausa sea tan grande, sin actividad eléctrica, que en el corazón aparezcan ritmos de escape, lo cual sucede cuando el automatismo de otros focos cardíacos reemplaza al del nodo sinusal. Recordemos, el automatismo cardíaco es la capacidad de las células cardíacas de autodespolarizarse o de despolarizarse espontáneamente. Según de qué célula estemos hablando, tienen esta capacidad a distinta frecuencia. El que mayor frecuencia de automatismo tiene es el nodo sinusal, por eso es el ritmo predominante, porque se despolariza espontáneamente más frecuentemente que el resto de las células. Lo siguen las células de la aurícula, a 50-100 latidos por minuto, luego las del nodo AB, a 45-50 latidos por minuto, luego las de His y sus ramas, a menos de 40 por minuto, y por último el miocardio ventricular no especializado en la conducción, a 20-30 latidos por minuto. Lo más frecuente que vamos a encontrar son ritmos de escape nodales o idioventriculares. Con respecto a los escapes del nodo auriculoventricular, podemos ver que el QRS es igual al de base, es igual al que tenía el paciente sin el escape. Angosto si era angosto y ancho si tenía bloqueo de rama, porque el impulso se genera en el nodo auriculoventricular y luego transcurre por el haz de His y las ramas normalmente. Por eso el QRS es igual al previo a 40-50 latidos por minuto y lo que no observamos en el electrocardiograma es onda P. Es un ritmo con QRS normales de baja frecuencia sin onda P. Como les decía, el QRS puede ser angosto si el paciente tenía QRS angosto o puede ser ancho si el paciente tenía un bloqueo de rama previo. Lo que nos va a llamar la atención en este tipo de ritmo es que no tiene onda P, la línea de base es plana y el QRS es igual al previo pero a una frecuencia baja, 40-50 latidos por minuto. Ya un escape más bajo dentro del ventrículo por células no especializadas, que se denomina escape idioventricular o ritmo de escape idioventricular, vamos a encontrar QRS anchos y aberrantes, distintos al que tenía de base el paciente, ya sea que tenga antes QRS angostos o bloqueo de rama. Este es un ritmo nuevo, que no conduce por vías normales, que se origina en el ventrículo y despolariza todo el ventrículo, pero desde otro lugar. Entonces el QRS siempre es distinto al de base y suele ser más ancho y más aberrante a una frecuencia de 20-30 latidos por minuto, muy bajita, que suele tener repercusión hemodinámica. No alcanza esta frecuencia para mantener un volumen minuto cardíaco efectivo. Y lo que vamos a ver en el electrocardiograma es un ritmo regular, como venimos viendo hasta ahora, con una línea de base plana, sin onda P y con QRS anchos. Ahora, vamos a hablar de los trastornos de la conducción auriculoventricular, o sea, de los grados de bloqueo que puede presentar el nodo auriculoventricular. Recordemos que el nodo auriculoventricular genera un retardo de la conducción que viene de las aurículas hacia los ventrículos. Ese retardo lo podemos medir en el electrocardiograma como el intervalo PR, desde que comienza la onda P hasta que comienza el QRS, y mide entre 3 y 5 cuadraditos o entre 0,12 y 0,20 segundos, normalmente. La disfunción del nodo auriculoventricular puede ser de distinta severidad y se manifiesta como un retraso hasta la interrupción en la propagación del impulso de las aurículas a los ventrículos.
se definen como de primer grado, segundo grado o tercer grado, según qué tanto retardo provocan en la transmisión del impulso. Con respecto a los bloqueos auriculoventriculares de primer grado, podemos decir que es similar al ritmo sinusal normal, pero con un intervalo PR prolongado, mayor a 0,20 segundos, o sea, mayor a 5 cuadraditos del electrocardiograma. Todas las ondas P conducen hacia el ventrículo, o sea, todas las ondas P generan un QRS, pero el intervalo PR está prolongado. 280 milisegundos en este, 320 milisegundos en este ejemplo. El bloqueo B de primer grado en realidad no suele dar bradicardia, porque no afecta la frecuencia cardíaca del nodo sinusal, pero lo englobamos dentro de esto para poder estudiarlo. Y no da bradicardia porque todos los impulsos que vienen del nodo sinusal con retraso se conducen al ventrículo y generan un latido. Con respecto al bloqueo auriculoventricular de segundo grado, la lesión del nodo auriculoventricular es mayor y secuencialmente una onda P no llega a conducirse al ventrículo. Llega hasta el nodo auriculoventricular y no pasa y no despolariza el ventrículo. Se los divide en dos tipos, de Movitz 1 tipo Wenckebach o Movitz 2. El Movitz 1 tipo Wenckebach sería de los de segundo grado la menor lesión del nodo AB que vamos a observar y consiste eléctricamente en intervalos PR que se prolongan hasta que una onda P no se conduce al ventrículo. Esto lo podemos interpretar como que el nodo AB se va fatigando o va haciéndose cada vez más difícil conducir el impulso al ventrículo, permite conducir uno al ventrículo, el siguiente lo conduce con un PR más largo, el siguiente ya no lo deja pasar y el ciclo comienza nuevamente. Fíjense en este electrocardiograma, de 3 ondas P, 2 se conducen y una no genera un QRS, pero la característica es que los intervalos PR se van prolongando hasta que una onda P no se conduce, no genera un QRS. Este es otro ejemplo en donde se ven 3 ondas P que conducen al ventrículo cada vez con un intervalo PR más largo, hasta que la cuarta directamente no pasa el nodo AB y no genera un QRS, no genera un latido. Este tipo de ritmos sí genera bradicardias, no muy marcadas, porque cada tanto el estímulo que venía del nodo sinusal no llega al ventrículo. Un grado mayor dentro del segundo grado se llama de Movitz 2, en donde secuencialmente, o sea, cada tanto, una onda P directamente no se conduce al ventrículo. Los intervalos PR en este caso son fijos y de tanto en tanto una onda P no pasa al ventrículo. Esto habla de un grado de lesión mayor. Acá no está el ejemplo de que se va fatigando, entre comillas, el nodo AB, sino que tiene cierto grado de lesión que en algunos momentos deja pasar estímulos y en otros no. Fíjense que en el ejemplo todos los intervalos PR son iguales y cada tanto una, en este caso también 2 ondas P, no se conducen al ventrículo. La bradicardia acá es mayor porque de todos los latidos que se producen en el ritmo sinusal, en el nodo sinusal, no llegan al ventrículo todos. Y dentro de los de segundo grado, la máxima expresión de lesión del nodo B se llama de Movitz 2 mayor o de alto grado, y es cuando secuencialmente, pero en forma fija, una P no se conduce al ventrículo. De 2 ondas P solo pasa una, de 3 ondas P solo pasa una, y a esto se le llama bloqueo AB de segundo grado mayor, 2-1, 3-1, y cuantas menos estímulos pasen, mayor es la bradicardia. Fíjense en este ejemplo, tiene una bradicardia sinusal porque las ondas P ya van a baja frecuencia, y de 2 solo una genera un QRS, una genera un latido. Y como expresión
de la lesión más grave del nodo auriculoventricular aparece el bloqueo auriculoventricular de tercer grado o bloqueo auriculoventricular completo. Y como su nombre lo indica, el nodo auriculoventricular no permite el paso del estímulo auricular hacia el ventrículo. O sea, no genera latido ventricular. Entonces, lo que vamos a ver en el electrocardiograma es que la actividad auricular, las ondas P, se hallan disociadas completamente de la actividad ventricular, que serían los complejos QRS. Si las ondas P no pasan al ventrículo, no franquean el nodo AB y despolarizan el ventrículo, lo que se produce es un ritmo de escape, como habíamos visto antes, que puede ser en el nodo auriculoventricular o en el ventrículo, un ritmo de escape nodal o idioventricular. Entonces lo que estamos viendo en el electrocardiograma es que las ondas P siguen su ritmo pero no pasan al ventrículo y los QRS siguen su ritmo independientemente y son los que generan el latido. Fíjense en este ejemplo, la frecuencia de las ondas P es muy alta, pero la de los QRS es muy baja. Esto suele generar repercusión hemodinámica porque estamos hablando de un escape ventricular a 30 latidos por minuto, 20, 35, que no alcanzan a elevar la presión arterial. Para poder determinar esto en un electrocardiograma realmente hay que mirarlo bien y ver que estas ondas P no conducen al ventrículo. Si bien la onda P está delante del QRS, si ustedes lo siguen van a ver que hay ondas P dentro del QRS, dentro de las ondas T, y que van totalmente separadas la actividad supraventricular de la ventricular. Esto lo traje para que vean que consiste en un ritmo de escape. En este escape es angosto, ¿sí? Y de mejor frecuencia que el anterior, porque es un escape que se origina en el nodo auriculoventricular. El mismo nodo auriculoventricular que no deja pasar el estímulo de la aurícula al ventrículo, conserva su automatismo y descarga automáticamente a una frecuencia baja, 40 latidos por minuto, conduce por las vías normales y despolariza el ventrículo. Por eso el QRS es angosto y la frecuencia es mejor. Fíjense cómo se observan las ondas P dentro del QRS, dentro del segmento ST y dentro de la onda T. Porque si uno las pudiera separar, vería que las ondas P van por un lado y los QRS van por otro lado. Esto sería un bloqueo B completo con un ritmo de escape nodal. Y este es el primer ejemplo que les daba. Este es un escape idioventricular. El QRS es ancho, la frecuencia cardíaca es menor, cercana a los 30 latidos por minuto. Y las ondas P, nuevamente les digo, si ustedes las siguen, van a ver que terminan adentro del QRS, detrás del QRS y en la onda T. Es un ritmo de baja frecuencia. Vamos a pasar a las taquicardias o taquiarritmias, y de ellas podemos decir que es más importante aún determinar la estabilidad hemodinámica que tiene el paciente con una taquiarritmia. Nosotros vamos a encontrar un paciente con un electrocardiograma o que al examen físico tiene una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. Bueno, hay que ver hemodinámicamente cómo está, qué le hace esa arritmia, qué le provoca, si lo descompensa o no. Y hay que tratar de intentar determinar el origen supraventricular de la arritmia o ventricular. Generalizando, y muchas de las cosas que vamos a hablar son generalizaciones y no aplican a todos los casos, tienen excepciones, pero como una generalización útil podemos decir que las taquiarritmias supraventriculares tienen QRS angosto, menor a 0,12 segundos, y esto es por lo que les venía explicando, porque se producen por encima del nodo AB la taquiarritmia y conduce por vías de conducción normales, por el haz de His y por sus ramas, y por eso el QRS es angosto y es parecido al QRS de base del paciente. Mientras que las taquiarritmias ventriculares se generan en el ventrículo por fuera del sistema de conducción normal y generan QRS anchos, distintos de los QRS de base del paciente,
Ancho decimos cuando tienen más de 3 cuadraditos o más de 0,12 segundos. Una de las excepciones que yo nombraba antes es, por ejemplo, en un paciente que tiene un bloqueo de rama previo, pongamos un bloqueo de rama derecha, y hace una taquiarritmia supraventricular, va a tener una taquiarritmia supraventricular con QRS ancho, pero ese QRS es igual al previo. Si uno dispone de un electrocardiograma previo, esto lo va a poder objetivar. Es el mismo QRS que tenía, pero con una frecuencia distinta, porque está cursando una arritmia. Ahora, si uno no tiene un electrocardiograma previo del paciente, el QRS es ancho y la taquiarritmia parece ventricular. ¿Qué tenemos que definir? Esto que yo le decía de conceptos sencillos para poder diferenciar una arritmia de otra. En una taquiarritmia tenemos que separar si tiene QRS ancho o si tiene QRS angosto, si la taquiarritmia es regular o irregular, esto lo hacemos midiendo el intervalo entre los QRS, y si tiene onda P o no observamos onda P. Las vamos a dividir a fines prácticos de su estudio y para poder diagnosticarlas, taquiarritmias con QRS angosto, como la taquicardia sinusal, la taquicardia auricular, la fibrilación y el aleteo auricular, y la taquicardia paroxística supraventricular, o con QRS ancho, como la taquicardia ventricular, ya sea monomorfa, polimorfa, la fibrilación ventricular, y como les decía antes, las taquicardias que en realidad son supraventriculares, pero que tienen conducción aberrante, o sea que las vemos con QRS ancho. Están dentro de esta clasificación de QRS angosto, de QRS ancho e incluso dentro de las taquiarritmias, las extrasístoles, que en general no generan taquicardias más que momentáneamente, pero para su estudio se ubican en esta clasificación y vamos a hablar primero de ellas. Las extrasístoles supraventriculares que van a ver o se van a manifestar con QRS angosto son latidos ectópicos originados en las aurículas o en el nodo auriculoventricular que pueden tener onda P o no en el electrocardiograma, que se anticipan al latido siguiente. El ritmo que viene siendo regular es modificado por una extrasístole que se adelanta y el QRS es siempre similar al QRS de base, porque la extrasístole se genera por encima del nodo AB o en el nodo AB y conduce por vías normales. Mientras que las extrasístoles ventriculares nacen en el ventrículo, son latidos ectópicos que se generan en el ventrículo, que se anticipan al latido siguiente, pero son de QRS ancho, distintos, muy distintos al latido de base, y no tienen onda P porque no vienen de la parte auricular. Ambas, las supraventriculares y las ventriculares, pueden presentarse en forma aislada, como vieron en los ejemplos previos, o bien en formas repetitivas. Cuando encontramos dos juntas, se llaman duplas, que pueden ser supraventriculares, como en el ejemplo de arriba. Fíjense que las de arriba son angostas y son iguales al complejo de base, o duplas ventriculares, como en el ejemplo de abajo, que son dos extrasístoles juntas muy distintas del QRS de base. O bien, esta forma repetitiva puede ser que en el ciclo cardíaco se repitan cada tanto. Bigeminia se llama cuando tenemos un latido normal y una extrasístole, un latido normal y una extrasístole, y pueden ser supraventriculares con un QRS muy similar al de base, y en el ejemplo se ve hasta la onda P, o ventriculares con un QRS mucho más ancho y distinto al de base, bigeminado, un latido normal, una extrasístole. Si se producen dos latidos normales, una extrasístole, nuevamente dos latidos normales, una extrasístole, esto se denomina trigeminia, pueden ser supraventriculares o ventriculares con las características ya vistas, y pueden aparecer cuadrigeminadas también, tres latidos normales, una extrasístole.
Ahora sí, con respecto a las taquicardias o a las taquiarritmias con QRS angosto, vamos a comenzar con la taquicardia sinusal, que de la misma manera que la bradicardia sinusal es la más fácil de diagnosticar, no genera repercusión hemodinámica, es más, la taquicardia sinusal siempre es una respuesta a un estímulo, a un estrés, a un ejercicio o una situación del cuerpo, y consiste en el ritmo sinusal normal, pero a una frecuencia mayor a 100 latidos por minuto. Tiene onda P normal, todas las ondas P son seguidas por un QRS a una frecuencia mayor a 100 latidos por minuto. Las taquicardias auriculares, como su nombre lo dice, es un ritmo que nace en las aurículas, no en el nodo sinusal. Genera una onda P que despolariza aurículas, pasa por el nodo AB y despolariza ventrículos, pero estas ondas P no son sinusales, no cumplen los criterios que vimos antes de la onda P sinusal y tienen una frecuencia obviamente mayor a 100 latidos por minuto. En las taquicardias auriculares, si nacen del mismo foco auricular, todas las ondas P son iguales y el ritmo es regular. Puede suceder también que nazcan en distintos focos, eso se llama taquicardia auricular multifocal, en donde se generan distintas P de distinta morfología con distinto intervalo PR, si bien todas conducen al ventrículo, dan una taquicardia, pero irregular. Fíjense en el electrocardiograma de arriba de las ondas P iguales, que se ve 3 latidos de taquicardia auricular, un latido sinusal, positivo en ABF, la onda P, y luego toda una salva de taquicardia auricular con una onda P negativa en ABF. La diferencia con una taquicardia sinusal es que la morfología de la onda P implica que no sea sinusal, que nació en otro lado. Mientras que en el ejemplo de abajo, todas las ondas P son distintas con distinto PR y por eso la taquicardia es irregular. Una arritmia muy importante en la práctica clínica es la fibrilación auricular. Esta es muy frecuente, es una arritmia rápida en general que genera a veces repercusión hemodinámica y es bastante común de encontrar. La fibrilación auricular se produce por microcircuitos en la aurícula reentrantes muy chiquitos que generan ondas F minúscula a una frecuencia de 400-700 por minuto. Son muchos circuitos que reemplazan al nodo sinusal, muchos circuitos disparándole estímulos al nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular, como puede, deja pasar entre 100 a 200 de esos impulsos al ventrículo, que son la frecuencia que va a tener la arritmia. Una característica es como el bombardeo al nodo auriculoventricular es muy grande, el nodo auriculoventricular deja pasar estos impulsos de manera irregular. Es una taquiarritmia irregular. Y depende del grado de bloqueo que ponga el nodo auriculoventricular, es la frecuencia que va a tener esta arritmia. El concepto que tenemos que tener de esta arritmia es que la fibrilación auricular, como característica, no tiene onda P, tiene una tremulación de la línea de base. La línea de base no es plana isoeléctrica, sino que tiembla, tiene una tremulación o una fibrilación. No se define una onda P en particular, está toda tremulada la línea de base y el ritmo es irregular. Se dice que es irregularmente irregular, ¿sí? Si uno lo mide, esto lo va a encontrar en todos los latidos. Cuanto mayor es la frecuencia, ¿sí?, más regular nos va a parecer la arritmia. Pero si uno mide el intervalo entre los QRS, vamos a encontrar que es irregular. Este ejemplo es a 120 latidos por minuto y acá tenemos otro a 160 latidos por minuto. Si uno lo ve a simple vista, le puede parecer que es regular, pero cuando uno mide los latidos, ve que el intervalo entre uno y otro no siempre es el mismo y que en el fondo es irregular. Sumado a la tremulación o al movimiento de la línea de base y a no identificar una onda P antes de cada QRS, debemos asumir que es una fibrilación auricular.
Como excepción, ya que antes les decía que estas son generalizaciones y excepciones, podemos encontrar un caso de fibrilación auricular con ritmo regular. Es cuando el paciente tiene fibrilación auricular, pero tiene, como habíamos visto antes, un bloqueo AB completo, un bloqueo AB de tercer grado. En el caso del ritmo sinusal, veíamos que las ondas P iban por su lado y los QRS, que eran un ritmo de escape, ya sea del nodo AB o del ventrículo, iban por otro lado, regulares y lentos. En el caso de la fibrilación auricular pasa lo mismo. Vemos la tremulación de la línea de base, no vemos onda P, es una fibrilación auricular de muy baja respuesta ventricular, porque lo que estamos viendo es un ritmo de escape. Y como todo ritmo de escape, es regular. Entonces, este es un ejemplo, pero es una excepción, de fibrilación auricular con ritmo regular. Otro ejemplo sería que el paciente tenga puesto un marcapaso. Tiene la tremulación de la línea de base, no tiene ondas P, pero el ritmo lo va a dar el marcapaso y es un ritmo regular. Tengan este concepto como excepciones, siempre piensen en fibrilación auricular cuando ven una taquiarritmia irregular. Otra excepción a la regla lo constituye la fibrilación auricular en un paciente portador de síndrome de Wolff-Parkinson-White. El paciente que tiene Wolff-Parkinson-White tiene una vía accesoria. Tiene una vía de pasaje de las aurículas a los ventrículos que no es solo el nodo auriculoventricular, sino tiene otro canal o vía accesoria. Esto se denomina fibrilación auricular preexcitada. ¿Y por qué digo que es una excepción? Porque hasta ahora veníamos describiendo la fibrilación auricular dentro de las taquiarritmias con QRS angosto, que es la generalidad de los casos, porque una vez que la fibrilación auricular franquea el nodo AB, conduce por vías normales y salvo que el paciente haya tenido un bloqueo de rama, tiene QRS angosto. En el caso de la preexcitación o de la vía accesoria que conduce de aurícula a ventrículo, que se llama conducción anterógrada, la FA, la fibrilación auricular, puede pasar a través del nodo auriculoventricular y a través de la vía accesoria al ventrículo. Es más, la vía accesoria tiene un periodo refractario más corto que el del nodo auriculoventricular y deja pasar más estímulos. Vamos a tener una taquiarritmia irregular con una frecuencia muy alta, 180, 200 latidos por minuto, porque pasan más estímulos, y que va a alternar QRS angostos que pasaron por el nodo AB con QRS anchos que pasaron por la vía accesoria. Siempre que tengan una arritmia irregular con QRS angosto, piensen en fibrilación auricular, pero tengan presente que también puede ser con QRS ancho y que puede deberse a esto, a una vía accesoria, y hay que hacer el diagnóstico diferencial con arritmias con QRS ancho, con arritmias ventriculares. Este es un electro completo de una fibrilación auricular preexcitada que pasa a través del nodo AB y de la vía accesoria. Voy a volver sobre esto cuando hable de taquicardias ventriculares polimorfas. Tengan presente que lo que estamos analizando es de más sencillo a más complejo, una taquiarritmia con QRS ancho en este caso, irregular, pero que alterna QRS angosto con QRS ancho. Eso los tiene que hacer pensar irregular, con QRS angosto y QRS ancho, en fibrilación auricular preexcitada. En este caso no se puede ver la línea de base ni la onda P porque la arritmia es muy rápida. Y es una excepción a la fibrilación auricular convencional con QRS angosto. Otra arritmia muy frecuente, muy emparentada con la fibrilación auricular, es el aleteo auricular. El aleteo auricular es una reentrada pero macroscópica en la aurícula derecha que genera ondas F que se llaman F mayúscula a 300 ciclos por minuto, que reemplaza el ritmo sinusal y genera ondas en serrucho, no se ven ondas P, no hay línea isoeléctrica, se ven las ondas en serrucho en vez de la línea isoeléctrica, y estos 300 ciclos por minuto
bombardean el nodo auriculoventricular tratando de pasar al ventrículo. En este caso, como es una frecuencia más aceptable, en la fibrilación auricular estábamos hablando de 700 impulsos tratando de pasar, acá como son 300, el nodo auriculoventricular, distinto en cada persona, deja pasar un impulso cada 2, un impulso cada 3, un impulso cada 4, según su capacidad de conducir. Y se dice que uno tiene un aleteo auricular 2-1, 3-1, según cuántos impulsos deja pasar y cuántos impulsos de los supraventriculares generan un QRS. Pero esto suele hacerlo en forma regular. La fibrilación auricular es irregular, el aleteo auricular suele ser regular. Puede suceder, siempre hay excepciones, que el nodo AB deje pasar a veces sí, a veces no el impulso en el aleteo, y esto se denomina bloqueo auriculoventricular variable y da ritmo irregular. Acá hay dos ejemplos. Los aleteos se dividen en tipo 1, en tipo 2 o en típicos atípicos, eso no voy a entrar. Sí le traje este ejemplo para que vean que es un aleteo auricular, pero es irregular. Tómenlo como una excepción, en general el aleteo auricular es regular. Siempre que hablamos de ver cuestiones supraventriculares, ondas P, ondas auriculares, ondas en serrucho de aleteo, la tremulación de la línea de base en la fibrilación auricular, donde mejor se expresan estas cosas es en la cara inferior de 2, de 3 ABF y en derivación B1. Siempre vayan a buscar ahí cuando quieran ver cómo es la P, cómo son las F, si tiene el serrucho, si no lo tiene. Acá yo se los marqué. Esto es lo que se llama la onda en serrucho. Cada onda de esa es una F mayúscula, se llama. Es el circuito que hace la reentrada en la aurícula. Cada vuelta que da genera una onda F en serrucho. Este es un aleteo, el de este ejemplo, con bloqueo AB variable, también irregular. Lo traje porque, como es de baja frecuencia, dejan ver muy bien la onda en serrucho. Y fíjense que las derivaciones donde está marcada es de 2, de 3 ABF y B1. En general, el aleteo tiene ritmo regular. Cuando de los 300 deja pasar la mitad, de cada 2 deja pasar 1 el nodo AB, la frecuencia cardíaca, los QRS van a ir a 150, y esto es lo más frecuente de ver. Cuando ustedes vean una taquiarritmia con QRS angosto que suponen supraventricular, que va a 150 clavado por minuto, piensen que es un aleteo auricular. Esto es lo más frecuente, encontrarlo a 150, regular, con QRS angosto. No siempre se ven tan bien las ondas en serrucho, porque cuando uno las ve ya hace el diagnóstico, pero sí 150 justos, piensen en aleteo auricular. Si deja pasar uno de cada 3 impulsos, la frecuencia va a ser 100 por minuto, y si deja pasar uno de cada 4, la frecuencia va a ser 75. Cuanto menor es la frecuencia, mejor se ven las ondas en serrucho. Recuerden, lo más frecuente es que sea rápido, que sea 150. No tiene línea isoeléctrica, tiene ondas en serrucho, no tiene onda P y es una taquicardia regular con QRS angosto. Por último de esta parte, la denominada taquicardia paroxística supraventricular. Esto se debe a un impulso, uno de los tantos impulsos que nace en el nodo sinusal y se conduce al ventrículo, en algún punto genera un circuito de reentrada en el nodo auriculoventricular o involucrando una vía accesoria y el nodo auriculoventricular, genera un bucle de reentrada que despolariza el ventrículo mucho más rápido que el ritmo sinusal normal. Es regular. Siempre las arritmias que son por reentrada son regulares. La frecuencia cardíaca suele ser entre 140 y 200 latidos por minuto. Y como concepto no vemos onda P.
podemos encontrar onda P que se llaman retrógradas dentro del QRS o en la repolarización. Pero como concepto no hay onda P precediendo un QRS. Es más, a veces se van a encontrar esto. ¿Qué es esto? Es una taquiarritmia regular con QRS angosto en donde no se observa onda P. Hay que pensar en una taquicardia paroxística supraventricular. Acá no hay tremulación de la línea de base, no es irregular, no va a 150, en este caso va a 180, no se ven las ondas F del serrucho del aleteo. Entonces, por deducción y por definición, taquiarritmia con QRS angosto regular, sin onda P, pensar en una taquicardia paroxística supraventricular. Este es otro ejemplo donde se ve la P que se llama retrógrada. Si directamente encontramos todo esto, ya tenemos el diagnóstico. Taquiarritmia, QRS angosto, regular, con una onda P dentro del QRS o en la repolarización. Es la onda P que sucede cuando la activación que va al ventrículo también vuelve hacia la aurícula. Por eso se llama retrógrada. Pero no es una onda P sinusal, está dentro del QRS. Con estas cosas ya tenemos el diagnóstico. Acá se ve más claramente. Taquiarritmia, regular, QRS angosto, no hay onda P delante del QRS y sí hay una onda P negativa detrás del QRS. Volvemos a las excepciones, ¿sí? La taquicardia paroxística supraventricular, como yo les decía, puede generarse por una reentrada en el nodo AB o por una reentrada que involucre el nodo AB y una vía accesoria. Si involucra una vía accesoria, si la reentrada se genera bajando por el nodo AB y subiendo por la vía accesoria, activa el ventrículo por vías de conducción normales y vamos a tener QRS angosto como vimos hasta ahora. Esto se denomina conducción ortodrómica. Baja por el nodo AB, sube por la vía accesoria y en el camino activa el ventrículo, por el haz de His y sus ramas. Otra variante es la conducción antidrómica, que es lo mismo que yo les decía de la FA preexcitada. El estímulo supraventricular baja por la vía accesoria y sube por las vías normales y por el nodo AB. Activa el ventrículo por caminos no habituales, no especializados, digamos, ¿sí? No por el His-Purkinje, sino por la vía accesoria y da QRS ancho. Entonces, en un paciente que tiene un Wolff Parkinson White, esta es una excepción a la regla, vamos a tener una taquiarritmia regular con QRS ancho, que vamos a tener que tratar de diferenciarla de una taquicardia ventricular. Es supraventricular, pero se nos va a presentar eléctricamente como con QRS ancho como ventricular. Las menciono porque son excepciones, pero la regla es que sean taquiarritmias con QRS angosto. Ahora vamos a las taquiarritmias con QRS ancho, que presuponemos por el QRS ancho son ventriculares. Las taquicardias ventriculares, la fibrilación ventricular y las que he estado mencionando como excepciones, las taquicardias supraventriculares con conducción aberrante. Taquicardia ventricular se denomina al ritmo originado en el ventrículo a partir de un foco ectópico que se perpetúa por actividad automática, por repetición de impulsos o por una reentrada local. Este ritmo activa los ventrículos, pero separado de la actividad auricular. Se encuentra totalmente disociada del ritmo sinusal o de la actividad en las aurículas y despolariza el ventrículo por vías no habituales, por miocardio no especializado, por lo que genera QRS anchos y aberrantes, ya que no utiliza el sistema de His-Purkinje. Como concepto, las taquicardias ventriculares, si son sostenidas, ponen en riesgo la vida del paciente. Generan inestabilidad hemodinámica y pueden degenerar en fibrilación ventricular y en asistolia. Son ritmos, cuando son sostenidos, son ritmos de paro cardíaco
que hay que intentar revertir lo antes posible porque pueden tener un desenlace fatal para el paciente. Las podemos dividir en monomorfas, si los QRS dentro de la taquicardia son iguales, suelen ser por reentrada, o polimorfas si hay más de un foco que dispara latidos o más de una reentrada y los QRS son distintos. A su vez, pueden ser sostenidas cuando duran más de 30 segundos o no sostenidas cuando su duración es de 3 latidos o más, pero de menos de 30 segundos. Para que tengan noción, un electrocardiograma habitual hecho en forma automática por el electrocardiógrafo dura más o menos un minuto. Comencemos con las taquicardias ventriculares monomorfas. Las taquicardias monomorfas son regulares, en general por reentrada, y en este caso vamos a hablar primero de las no sostenidas. En el ejemplo del electrocardiograma de arriba, 3 latidos, fíjense los QRS son iguales. En el ejemplo de abajo, 4 latidos. 3 o más latidos ventriculares, o sea, 3 o más extrasístoles en este caso, se considera una taquicardia ventricular. Pueden ser de 3, 4, pueden ser un poquito más extensas como en este caso. Cuando se organiza la taquicardia, fíjense, ahí tenemos un ritmo que hace un extrasístole, otra extrasístole y entra en una salva como de 10 latidos de taquicardia. Es no sostenida, pero todos los QRS se ven iguales. Es monomorfa no sostenida. Ahora, cuando la taquicardia ventricular monomorfa es sostenida, suele generar repercusión hemodinámica, suele dar hipotensión, puede tener pulso o puede no tener pulso. Siempre las taquicardias ventriculares hay que intentar revertirlas lo antes posible porque pueden poner en peligro la vida. Fíjense, taquiarritmia, QRS ancho, regular, hay que pensar que es una taquicardia ventricular monomorfa sostenida. Este es otro ejemplo de un electrocardiograma completo, regular, QRS ancho, alta frecuencia. Como hemos descrito previamente, hay excepciones. Y las taquiarritmias que se presentan regulares con QRS ancho no siempre son taquicardias ventriculares monomorfas sostenidas. Hay diagnósticos diferenciales a tener en cuenta, que en general son taquicardias supraventriculares, que conducen en forma aberrante al ventrículo y generan QRS ancho. Uno de estos casos son las arritmias supraventriculares, como la taquicardia paroxística supraventricular o el aleteo auricular regular, que genera bloqueo de rama por la alta frecuencia cardíaca. Una de las ramas de las de His, en general la rama derecha, se bloquea a altas frecuencias cardíacas por encima de 140, no tolera la alta frecuencia, se bloquea y se genera un QRS ancho. Como la taquiarritmia supraventricular era regular, lo que era una taquiarritmia con QRS angosto se transforma en una taquiarritmia regular con QRS ancho y nos plantea el diagnóstico diferencial. Otra situación parecida es una taquiarritmia supraventricular regular, como la taquicardia paroxística, en un paciente con Wall-Parkinson-White con conducción anterógrada por la vía accesoria. Lo mismo que les decía yo, en el circuito de la taquicardia paroxística que baja por el nodo AB y sube por la vía accesoria, puede hacer el camino inverso antidrómico, bajar por la vía accesoria y subir del ventrículo por el nodo AB, en donde la taquicardia supraventricular que tendría QRS angosto, en este caso tiene QRS ancho. Y un tercer caso que no está citado acá en la diapositiva es en un paciente que tiene un bloqueo de rama previo, una taquiarritmia supraventricular regular como la TPS o como el aleteo regular puede dar una taquiarritmia regular con QRS ancho que ya era previo, pero que si no tenemos un electro del paciente no lo podemos saber. Tenemos que tratar de discriminar si la taquiarritmia con QRS ancho regular que estamos viendo
se trata de una taquicardia ventricular, que en general suele descompensar al paciente y que tenemos que resolverla rápido, de taquicardias supraventriculares con conducción aberrante. Siempre debemos pensar que es una taquicardia ventricular, sobre todo si el paciente tiene antecedentes cardíacos. Y debemos tratarla como una taquicardia ventricular y tratar de resolverla. Para intentar hacer el diagnóstico de taquiarritmia con QRS ancho, si es ventricular o no, se han descrito distintos algoritmos con distinta efectividad. El algoritmo de Brugada, según las características eléctricas que encontremos en la arritmia, que mira más que nada las derivaciones precordiales y busca encontrar disociación entre las aurículas y los ventrículos a través de criterios eléctricos. El algoritmo de Berekei, que mira la derivación ABR y a través de cambios en la derivación ABR, algorítmicamente puede determinar si es una taquicardia ventricular o si es una taquicardia supraventricular. Esto no es materia de esta clase porque la idea no es complejizar sino simplificar. Sepan que existen estos algoritmos, pero frente a una taquiarritmia con QRS ancho regular, sobre todo si descompensa al paciente, pensemos que es una taquicardia ventricular y que tenemos que resolverla rápidamente. Con respecto a las taquicardias ventriculares polimorfas que mencioné antes con QRS distintos de distinta morfología, suelen ser irregulares. Pueden ser no sostenidas. Esta es una taquicardia muy inestable porque degenera en ritmos peores y porque suele no tener pulso, es un ritmo de paro, muy peligroso para el paciente y que no tarda mucho tiempo en evolucionar, como les decía, a fibrilación ventricular o a sistolia. En este caso les muestro versiones no sostenidas de 10 a 20 latidos. Fíjense que los QRS son distintos, tanto en el electro de arriba como en el de abajo. O bien pueden ser sostenidas. Si ustedes miden de uno a otro QRS, van a ver que el ritmo, como los QRS son distintos, termina siendo irregular. La máxima expresión de este tipo de taquicardias es la que se denomina torsión de punta, que es una taquicardia asociada al QT largo. Se llama taquicardia helicoidal y solo lo traigo como un detalle para que lo vean. Se llama helicoidal porque parece que la taquicardia cambiara sobre su eje. Fíjense, inicia con QRS positivos, en el medio se hace isoeléctrica y luego pasa a tener QRS negativos. Esta no difiere de las otras taquicardias polimorfas, las traje solo para que la vean. En este caso también hay excepciones, ya las nombré antes, ahora la vamos a traer. No todas las taquicardias con QRS ancho irregulares son taquicardias ventriculares polimorfas. Un diagnóstico diferencial es el que mencionamos antes, la fibrilación auricular, que por una vía accesoria de Wolff-Parkinson-White conduce por el nodo AB y por la vía accesoria al ventrículo. Recuerden que la fibrilación auricular es irregular y que la teníamos dentro de las arritmias de QRS angosto, pero que si conduce por una vía accesoria vamos a ver QRS ancho. A diferencia de la TB polimorfa, la fibrilación auricular preexcitada, uno hace el diagnóstico por la irregularidad que presenta, que es mucho mayor que la de la TB polimorfa, pero sobre todo porque coexisten complejos QRS angostos con complejos QRS ancho. Como concepto, quiero que recuerden que las taquicardias ventriculares suelen degenerar en ritmos peores, en fibrilación ventricular, y suelen llevar a la muerte del paciente si uno no interviene. En este caso, en el electrocardiograma se observa una taquicardia ventricular monomorfa que se transforma en una fibrilación ventricular. Es más frecuente que la taquicardia polimorfa termine rápidamente en fibrilación ventricular. Las dos lo pueden hacer, este ejemplo es de monomorfa, pero el concepto que quiero que tengan es que las taquicardias ventriculares hay que revertirlas porque pueden llevar frecuentemente a la muerte del paciente. La fibrilación ventricular está englobada dentro de las taquicardias con QRS ancho,
pero ni siquiera podemos decir esto. Es una actividad eléctrica desorganizada del ventrículo que no genera contracción, no despolariza el ventrículo, no genera latido, no genera pulso. No se observan QRS, es toda una tremulación de la línea de base que puede ser gruesa o fina, pero si uno trata de identificar QRS solo ve variaciones de la línea de base, y en breve, si uno no revierte este ritmo tampoco, suele llevar a la asistolia. Y la asistolia directamente es la ausencia de actividad eléctrica en el ventrículo. Es la línea de base plana, no hay actividad eléctrica. En este ejemplo está plasmado como un ritmo sinusal, hace 2 extrasístoles ventriculares, se transforma en una taquicardia polimorfa y luego en una asistolia. No suele verse tan rápidamente esto, pero sí hay que tener el concepto de que la taquicardia ventricular, ya sea monomorfa o polimorfa, suele llevar a la fibrilación ventricular y a la asistolia y hay que revertirlas rápidamente. Este es otro ejemplo donde se ve taquicardia ventricular en el mismo electro, en la misma tira, fibrilación ventricular y asistolia. Vamos a tratar de resumir un poco lo que hemos dicho de taquiarritmias. Yo le dije que la idea era que con conceptos básicos podamos llegar a un diagnóstico, salvando las excepciones que le mencioné. Podemos dividir las taquiarritmias en aquellas que tienen QRS angosto, que son regulares o irregulares. Las que son regulares tenemos que ver si tienen onda P o no tienen onda P. Y la taquiarritmia con QRS angosto regular que tiene una onda P antes de cada QRS, podemos decir que es una taquicardia sinusal o una taquicardia auricular. Mientras que las taquiarritmias con QRS angosto regular, en donde no observamos onda P, podemos llegar a pensar que es una aleteo auricular, recuerden si va a 150 y vemos la onda en serrucho, o una taquicardia paroxística supraventricular, si no vemos onda en serrucho, si no vemos onda P o si tiene la P detrás del QRS. Del mismo modo, las taquiarritmias con QRS angosto irregulares, si no tienen onda P, puede ser una fibrilación auricular o una aleteo auricular con respuesta variable, y si tienen onda P, puede ser una taquicardia auricular con distintos focos de descarga que hace que sea irregular. Del otro lado, taquiarritmias con QRS ancho, siempre presuponiendo que son ventriculares, podemos dividirla en regulares. Vamos a tener la taquicardia ventricular monomorfa sostenida y su diagnóstico diferencial, la taquicardia supraventricular que conduce con aberrancia. Y las taquiarritmias con QRS ancho irregulares, la taquicardia polimorfa, la taquicardia ventricular polimorfa, y su diagnóstico diferencial, la fibrilación auricular con síndrome de Wolff-Parkinson-White o con conducción aberrante por una vía accesoria. Bueno, acá llegamos al final. Solo quería recordarles que está disponible el manual de cardiología, que este año se realizó la primera edición. Está en Cooperadora si lo quieren adquirir. Y hasta acá llegamos con la clase. Gracias por su atención.